El segmento AB de la figura representa la arista de un tetraedro regular y se pide allá su representación sabiendo que la arista opuesta CD se sitúa paralela al plano definido por las rectas R y S. Bien, nosotros vamos a analizar, o sea, la AB es una arista de un tetraedro y la opuesta CD es paralela al plano definido por R y S. Obsérvese que ese plano, al tener R y S confundidas, es un plano vertical, es un proyectante. Bien, sabemos que si tenemos aquí un tetraedro regular representado en el espacio, si conocemos una arista AB, la opuesta, CD, se sitúa en el plano perpendicular por el punto medio. De modo que la distancia MC es igual a la distancia MD igual a la altura de cara H minúscula. Supongamos que este fuera el plano al cual tiene que ser paralela la arista CD. Pues sabemos que esta arista CD, primero, tiene que estar en el plano perpendicular por el punto medio M de AB. Y por otro lado, tiene que ser paralela a este plano. Luego será paralela a la intersección del plano perpendicular por el punto medio, AB, con el plano dado. Luego será paralela a esta intersección. Bien, ese es el proceso general. O sea que la idea es que la arista CD está en el plano perpendicular por el punto medio y es paralela a la intersección de dicho plano con el plano definido por R y S, que sería este que está aquí esquematizado en el espacio. Bien, lo primero que hacemos es entonces por el punto medio de AB, trazar el plano perpendicular a AB. Sabemos que ese plano perpendicular tiene una horizontal con su proyección horizontal perpendicular a B y una frontal con su proyección vertical perpendicular a A'B'. Por tanto, vamos a dibujar esta horizontal perpendicular a B que pasa trazada por el punto medio y la proyección vertical también pasando por el punto medio. Esa es una horizontal del plano perpendicular por el punto medio. Y ahora la frontal de ese plano perpendicular sería hacer una perpendicular a A'B', y esto va a ser la F', proyección vertical, y la frontal F la tendremos aquí. Esto es la frontal F. Ese es el plano en el que se sitúan los vértices C y D y M, puesto que ese plano lo hemos trazado por el punto medio de AB. Bien, para saber esto y poderlo realizar, sabemos que los puntos C y D están en un arco del centro M y radio altura de cara. Para poder hacer ese arco, que está aquí materializado, pues hay que dibujarlo en el abatimiento del plano. Entonces vamos a abatir sobre el vertical de proyección. Vamos a tomar aquí, antes de abatir, lo que vamos a hacer va a ser hallar la verdadera magnitud, puesto que este radio H lo necesitamos. Y ese es el radio H que pertenece a la altura, corresponde a la altura correspondiente a una cara del tetraedro. Para ello lo que tenemos que hacer es hallar la verdadera magnitud del segmento AB, que sería el lado de esa cara. Para ello trazamos por un extremo una perpendicular, por ejemplo por B', llevamos la diferencia de alejamientos entre el punto A y el punto B, que sería este segmento, tomamos una circunferencia de ese radio y con centro en B' trazamos esa circunferencia. De modo que esto sea la diferencia de alejamientos entre A y B, y ahora uniendo este punto con este tendremos un segmento representativo de la verdadera magnitud del segmento AB y por tanto ese sería el lado del triángulo y arista del tetraedro, evidentemente. Con este lado, en figura aparte, nos vamos a dibujar un triángulo equilátero y vamos a subir ligeramente aquí la figura para tener ese triángulo equilátero. Y de ese triángulo vamos a hallar aquí la altura. Eso sea la altura que es el radio, este h minúscula, que es el radio de la circunferencia, que como decimos está situada en el plano perpendicular por el punto medio, y en esa circunferencia una cuerda de la misma sería una arista de la otra arista CD del tetraedro. Bien, dicho esto, vamos a reducir un poco la figura para que se vea todo el proceso en una única pantalla. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar con centro en el punto medio una circunferencia de radio esta altura de cara, para posicionar en esa circunferencia una cuerda, como decimos, de medida a la arista. Para poder hacer esto, como el plano perpendicular a AB es un plano oblicuo, necesitamos abatir dicho plano. Para ello vamos a tomar una frontal, vamos a abatir sobre el vertical y vamos a tomar esta frontal que pasa por este punto de esta horizontal. Esa frontal va a ser la que va a hacer las veces de charnela o eje de abatimiento. Es decir, vamos a abatir sobre este plano frontal, este plano vertical. Bien, tomamos este punto M y trazamos una paralela, M', y una perpendicular. En la paralela vamos a llevar la diferencia de alejamientos entre el punto M y el plano frontal sobre el que estamos abatiendo. Este sería lo que hay que llevar en la paralela. Pues esa circunferencia la trazamos aquí y llevamos en la paralela esta distancia, que sería de aquí a aquí. Unimos este punto con este y este es el radio de un arco que corta a la perpendicular trazada por M a F' en el punto M abatido.
Y este sería el centro M, abatido. Con este centro, y con el radio de esta circunferencia, que es la altura de cara, dibujamos ahí una circunferencia. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nuestro problema ahora sería situar, digamos, en esta circunferencia una cuerda de medida a la arista, pero tiene que ser paralela a la intersección del plano perpendicular con el plano definido por R y S, puesto que el enunciado nos dice que la arista opuesta, que es la que estamos intentando posicionar, es paralela al plano definido por R y S. Luego, si esa arista está en el plano perpendicular por el punto medio y es paralela a este plano, es paralela a la intersección. Luego, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser hallar la intersección del plano definido por R y S con el plano definido por H y F. Para ello, esto, como es un proyectante, pues buscamos el corte de F y de H con esta traza, que están aquí confundidas todas las rectas de ese plano. Tendremos dos puntos que unidos definen la intersección. Observamos que prolongamos esto, nos cortan este punto a F, y desde ese punto referimos verticalmente sobre F'. Y tendremos aquí este punto, proyección vertical, proyección horizontal. Ese es un punto de la intersección. Y ahora prolongamos esta traza y buscamos su corte con la H, que sería este punto, y referimos sobre H', la proyección vertical. Y tendremos un segundo punto, y este punto unido con esto es la proyección vertical, y esto sería la proyección horizontal de la recta intersección de esos dos planos. La dibujamos en rojo para diferenciar, digamos, el proceso y, digamos, diferenciar, vamos a ampliar ligeramente la imagen pues para que se vea un poquitín mejor. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues en el abatimiento, o sea, abatir esta línea roja, como contenida en el plano perpendicular que hemos hecho al principio, y colocar una cuerda en el abatimiento paralela a ella. Y entonces, para abatir esta recta, claro, ¿cuál es el problema? Pues que si prolongamos la F, la charnela F' mayúscula, pues esto va a cortar muy lejos. Ese punto doble va a ser un poco complejo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser abatir esta frontal en la cual se encuentra este punto, y abatir esta horizontal en la cual se encuentra este otro punto. Insisto que obsérvese que es distinto del M, que es este. Bien, pues dicho esto, vamos a ejecutarlo. Entonces, abatimos la frontal esta, que observamos que este punto, vamos a ver la operación que vamos a realizar, vamos a quitar alguna línea. Si esta frontal, obsérvese, vamos a quitar aquí alguna, vamos a volver a poner, esta es la frontal que pasa por M'. Se ve que esta frontal F' pasa por M'. Luego, como es una paralela a la F mayúscula prima, pues y pasa por M', su abatida pasa por el M abatido. Luego no hay más que por este M abatido hacer una paralela a la F'. Y esta sería la F minúscula abatida. Y ahora este punto, que es un punto de la F' que teníamos, por él hacemos una perpendicular a la F mayúscula prima, y en su corte con la que teníamos aquí tenemos ya un punto abatido de esta recta. Y ahora vamos a batir la horizontal para posicionar en ella. Insisto, todo esto es debido a que esta prolongación nos puede cortar fuera de los límites del dibujo. No es exactamente paralelo a F', es casi, pero nos vemos obligados a batir dos puntos de la recta. Entonces, ahora, para ello, lo que hacemos es abatir la recta en la que se sitúan esos puntos. Entonces, la H' esta, como se ve, pasa por M', que es este, luego su abatida pasa por M abatido, y entonces uniendo este con M abatido, tendremos aquí la H abatida, que es esta que estamos dibujando ahora en roja, H entre paréntesis. Y ahora ya este punto, hacemos una perpendicular a la F mayúscula prima, y en su corte, con la anterior, tendremos ya este punto, que unido con este define esta recta, que es esta abatida. Como se ve, hay una tendencia a concurrir en un cierto punto de esta F' prolongada, pero podría ocurrir que esto se salga de los límites del dibujo. Entonces estamos aprovechando, en el supuesto de que estuviera cortado bien, pues con ese punto de corte unido con otro punto cualquiera que hubiéramos abatido era suficiente para tener esta recta abatida. Entonces, esta es esta. Entonces tenemos que encajar una cuerda en esta circunferencia que tenemos aquí dibujada, de radio a la altura de cara, tenemos que meter una cuerda paralela a esta y de medida a la arista. Entonces, por M, que es el centro, vamos a hacer una paralela a esta línea. Y la tenemos aquí. Y ahora, en esta paralela, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a reducir un poquitín la figura para que se vea bien. En esta paralela, lo que hacemos es llevar hacia cada lado, a partir de M, la mitad de la arista. Es decir, tomamos esto como diámetro de una circunferencia, y con centro en M, hacemos esta circunferencia aquí arriba. Vamos a prolongar esta línea para haber llevado hacia cada lado la mitad de la arista y tener aquí en una paralela a la recta a la cual tiene que ser
el paralelo, el lado CD, y tenemos aquí ya la arista. Como hay que encajar en esta circunferencia la arista, no hay más que por este punto y por este punto hacer perpendiculares, y en su corte con la circunferencia tendremos los puntos C abatido y D abatido. Este sería el C abatido y el D abatido. Y esta arista, como se ve, es paralela a esta y a esta, por tanto a esta, equivaliendo a esta, y por tanto ya tenemos cumpliendo la segunda condición. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues estos dos puntos desabatirlos. Entonces nos vamos a auxiliar de la afinidad existente, teniendo como pareja de puntos correspondientes el M abatido y el M', siendo el eje la F mayúscula prima. Entonces ahora pues simplemente uniremos, lo vamos a hacer en azul, el D abatido con el M, prolongamos esa línea hasta cortar a la F mayúscula prima. Este punto lo unimos con M' mediante una recta en azul que prolongamos, y el corte de esa recta con la perpendicular trazada por D entre paréntesis nos determina, la perpendicular trazada a la F', nos determina aquí el punto D', proyección vertical del vértice. Como esta línea es paralela a esta, no hay más que por este D' trazar una paralela a la proyección vertical de la intersección que habíamos obtenido antes, y esa ya, ahora no hay, ahí va a estar el C'. No hay más que desde C entre paréntesis hacer perpendicular a la F', que era el eje de abatimiento, y en su corte con esa paralela tendríamos el C'. Una vez que tenemos C' y D', lo único que nos falta es hallar la proyección horizontal de esos puntos. Para ello, sabemos que esa proyección horizontal va a ser paralela a esta línea roja de la proyección horizontal de la intersección, dado que el paralelismo se conserva en diédrica. Y entonces ahora simplemente pues buscamos el corte, por ejemplo, de, esta sería la línea C'D', nos corta aquí a este punto a la H', este punto que coincide justamente es un hecho casual, y entonces este punto lo referimos sobre H, que es la proyección horizontal de la horizontal de plano. Y aquí tendremos C. Y ahora ya por este C haremos una paralela a esta línea, y referiremos desde D' verticalmente sobre esa paralela. Y aquí tendríamos D. Y ya el problema se reduce a unir los puntos A, B, C y D para formar las distintas aristas del poliedro. Aquí tenemos la proyección vertical y la proyección horizontal. Las partes vistas y ocultas, pues unimos el contorno exterior y ahora buscamos este punto de corte, y este punto, por pertenecer a D, referiríamos sobre A'D', y vemos que tiene menos cota que este punto por pertenecer a BC. Por tanto, esa sería discontinua y la otra sería continua. Y ahora en proyección vertical haríamos otro tanto. Dibujaríamos esto, y ahora este punto, por pertenecer a CD, CD es de los de más alejamiento, pues al referir aquí tiene más alejamiento que por pertenecer a AB. Y entonces CD va a ser visto y la otra va a ser oculta. Y ahí tendríamos ya las proyecciones del tetraedro pedido.